corazón, hermanos. De mi parte, deseo que la gracia esté con vosotros. El Señor nos bendiga con nosotros. Aleluya. Nos saludamos con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy gobierne en nuestros corazones. Amén. Le damos la más cordial bienvenida aquí a esta casa de oración a todos los aquí presentes. Amén. Bueno, me decía nuestro hermano pastor, siervo de Dios, hermano Elías, que el personal de la iglesia local se iría a retirar por cuestiones de la alimentación. Le decía yo al siervo de Dios que pues, si estuvieran un poco más aquí en tiempo, y ya nosotros pues esperamos a la hora que se pueda, ¿verdad? Pues atender. Con la ayuda de Dios voy a leer la palabra del Señor en el libro primero de Samuel, en el capítulo 15, versículo 20. Para honra y gloria de Dios. Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová Dios, a Jehová tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, para honra y gloria del Señor. Amén. Siéntese. Amén, gloria a Dios. Quiero tomar como base acerca del tema que se va mediante la voluntad del Señor de la manera más humilde a disertar el precio el precio de la prosperidad, el precio del éxito. Y vamos a tomar como base el Salmo 118, versículo 25, donde la palabra del Señor dice: oh Jehová, salva, ahora te ruego. Oh Jehová, ruego te hagas prosperar ahora. Ese es el texto base de este humilde mensaje de la palabra del Señor. Amén. Dijimos que vamos a hablar con respecto al precio de la prosperidad, el precio del progreso. En este campo, en esta área, en este negocio, no siempre será así en todas las áreas o en todos los negocios. Pero este es un negocio del Señor, es un negocio espiritual. Y dentro de esta área, para conseguir el avance, para conseguir el progreso, se necesita que la persona pague el precio. Porque todo en la vida tiene un precio. Todo absolutamente. Usted desea moverse, vamos a presentar unos ejemplos, moverse de ese lugar de Pómpano aquí o de aquí a Tampa o X parte. Hay un precio. Es el precio del tiempo, el precio del desgaste, del sacrificio y el precio económico o monetario que hay que pagar para llegar a ese lugar.
¿Desea usted disfrutar de un alimento en casa o en un restaurante? También hay que pagar el precio. Porque a la hora de que le van a servir la mesa en casa, pues ese alimento se consiguió, se preparó mediante un precio que se pagó para traer ese alimento y prepararlo en casa. Y si nos ponemos a analizar las cosas, nada hay gratis. Absolutamente nada es gratis. Nada. Cuando el Señor dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ya lo dio. Y no está diciendo para que toda la humanidad sea salva, no dice eso. Dice para que todo aquel que en Él cree. Amén, amén. Solamente para Él. Solamente para el que cree que el Señor nuestro Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén. Y que solamente el Señor Jesucristo puede redimir, perdonar tus pecados. Amén, amén. Solamente Jesucristo tiene la potestad de perdonar nuestros pecados. Amén, Nadie amén. más en la tierra. Amén. Para esto, la persona que abre su corazón y lo recibe al Señor nuestro Padre Celestial, que quiso ofrendar su vida en la cruz del Calvario Gracias. por la humanidad y derramó su sangre preciosa e inocente en la cruz del Calvario. El que lo acepta, el que lo recibe en su corazón como al único y suficiente Salvador de su alma, este es salvo. Entonces, ¿qué es lo que hay que pagar? Pues el precio. ¿El precio de qué? Un siervo de Dios, obispo presidente, que ya Dios lo recogió, nuestro amado hermano José María González Rodríguez. Hay un tema dentro del temario de las Sagradas Escrituras y se titula Compra la verdad y no la vendas. Sí, amén. Y bueno, cuando por primera vez vimos ese título, decíamos, pero entonces hay que comprar la verdad. ¿Con cuánto es con lo que hay que comprar la verdad? ¿Cuánto cuesta? Porque la palabra del Señor dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces es una dádiva, es un regalo, es un don, es un obsequio que Dios le da a la humanidad. Solamente que le acepte y le reciba. Pero tiene el precio que hay que pagar. Y allí dice que es el alto precio del arrepentimiento. Ese es el precio. No es dinero, no son propiedades, solo es el arrepentimiento. Cuando aquellas multitudes en Jerusalén dijeron, varones galileos, ¿qué haremos para ser salvos?
no les cobraron nada, ni una moneda. El Espíritu Santo, por la instrumentalidad de San Pedro, dijo: arrepentíos. Y el Señor Jesucristo, hablando del Hijo pródigo, dijo: hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ese es el precio de la verdad, el arrepentimiento. Amén, amén. Pero tiene un precio. Es un precio. Y es un alto precio. Aquí vamos a hablar el precio de la prosperidad. Y quisimos leer aquí en el libro primero de Samuel, capítulo 15, versículos 20 en adelante, porque aquí nos presenta la palabra de Dios a un vaso, a un hombre, el primer rey hebreo. Este hombre, al final, fue derrocado, fue destruido, fue destronado. Es decir, no tuvo éxito en su reinado. No permaneció en el trono. No permaneció con la investidura que Dios le había dado. Porque se negó a pagar el precio. El precio solamente era la obediencia. Pero el rey Saúl se daba el lujo de invalidar la palabra del anciano profeta. Anciano porque cuando el siervo de Dios Samuel envejeció, él constituye a sus hijos por jueces, y van los ancianos hebreos y le dicen: tú nos has puesto a tus hijos por jueces, tú has envejecido. Por eso decimos que el siervo de Dios, el profeta Samuel, en el tiempo que Saúl fue rey hebreo, rey de Israel, este profeta, este santo hombre de Dios, era un anciano. Y el rey Saúl se dio el lujo de desobedecer cuantas veces quiso y de invalidar la palabra del profeta y no obedecer. La obediencia es uno de los valores que se extinguen en la tierra o están a punto de extinguirse, porque ya solamente hay rebeldía. Si es en las familias, los hijos se rebelan contra los padres y los padres contra los hijos, y todo gira en torno a la rebeldía, a la soberbia. La obediencia desapareció, la obediencia se extinguió. No hay quien obedezca a quien. ¿Por qué me vas a dar órdenes tú? ¿Por qué? Dice la joven, el joven: hoy cumplí 18 años y a partir de hoy soy adulto y soy dueño de mi vida. Y yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Tú, siendo mi padre o mi madre,
no te vas a meter más en mi vida. Aunque ese joven, esa joven, se vaya al voladero, se va al precipicio, se pierde, pero se pierde en su rebeldía, se pierde en su desobediencia. Es ahí donde se pierde. Por eso es que ya no existe esa virtud, esa regla moral de la obediencia. Este hombre, Saúl el rey, como decimos, desobedece y desobedece. Pero eso al Señor no le parece. El Señor entonces le dice: mira, Samuel, dile a este hombre que su reino no será duradero. Dile a este hombre que ni él, ni sus hijos, ni su simiente después de él van a tener un puesto prominente en la nación. Dile que lo he desechado para que no sea más rey. Dile que me he provisto de otro rey, de otro hombre que tiene mejor calidad que él. Y este va a ser un rey conforme a mi corazón. Este es el ejemplo de la desobediencia. Por más alto que sea el puesto, por más grande que sea la investidura, se pierde, fracasa porque fracasa, se desploma porque se desploma, porque no está dispuesto a pagar ese precio. Saúl no quiso pagarlo. Y al no pagar el precio de la obediencia, ¿qué le costaba con obedecer, con poner atención? Amén, amén. Aceptar los consejos que Dios le dio a través del profeta, del anciano. Ahora resulta de que el hermano al hermano le decimos: ¿y a ti quién te dijo que me dijeras eso? Yo sí obedezco, pero al Espíritu Santo. A mí el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Oh, bueno. Entonces recibes las indicaciones del Espíritu Santo. Sí. Vamos a presentar aquí Hechos 9:6. El Señor estaba hablando con Saulo de Tarso, y Saulo, temblando y temeroso, dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entra a la ciudad y ahí te van a dar indicaciones. Ahí te van a decir lo que te conviene hacer. Pues si ya el Señor estaba platicando con Saulo, ¿por qué no le dio de una vez la lista de lo que tenía que hacer? ¿O acaso dijo Saulo: Señor, pues si ya estás hablando conmigo, pues de una vez dime lo que me conviene hacer? Pero Saulo, desde ese momento, cuando él dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Desde ese momento Saulo de Tarso, siendo un hombre prominente, grande en la sociedad,
en la religión hebrea, un hombre sabio, intelectual, doctor de la ley, cuando él escuchó que era Jesús de Nazaret quien le estaba hablando, inmediatamente dobló las manos, dobló su orgullo, dobló su soberbia, bajó su vista, bajó sus ojos y se puso a la disposición, a las órdenes de su maestro. Por eso progresó, por eso tuvo éxito el siervo de Dios, avanzó, creció. Y algunos teólogos dicen que San Pablo es el rey David, o es el David del Nuevo Testamento, porque este hombre brilló en muchas grandes urbes de la tierra. Este hombre, el Señor usó este vaso obediente y dócil para evangelizar, para hablarle a los reyes, hablarle a la gente grande y hablarle a la gente pequeña, porque era un ejemplo de obediencia. Y lo que Dios le indicaba, él lo hacía y no condicionaba nada. Desde el momento que dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Desde ese momento entregó el volante de su vida al Maestro y le dijo al Señor, aquí está, toma el volante de mi vida y tú maneja, tú conduce, tú guíame, Señor. Y este hombre llegó a alturas, llegó a la cúspide, llegó a la cumbre del progreso, espiritualmente hablando. Llegó porque pagó el precio. Pero si tú y yo nos rehusamos a pagar el precio y no estamos de acuerdo, la palabra del Señor dice en Isaías 42:2, en Jeremías 42:2, dice que el profeta Jeremías estaba hablando a la nación y dice que unos hombres soberbios le dijeron al profeta, mentiras dices. ¿No te ha enviado Jehová a decirnos que no peregrinemos en Egipto? ¿Qué fue lo que estos hombres hicieron? Titularon al profeta mentiroso. Y eso es precisamente el desplome y el fracaso de la iglesia o de los hijos de Dios o de los siervos de Dios. Porque esa nación quedó postrada en el desierto precisamente por su rebelión, por su rebeldía, por su desobediencia. Desobedientes hasta el extremo, desobedientes en todos aspectos, y no quisieron obedecer, no quisieron escuchar y no entraron a la tierra prometida. El Señor los privó de entrar a esa tierra, a paladear los frutos del campo. Los privó precisamente porque se negaron
a pagar el precio de la obediencia y desobedecieron a los profetas. Los desobedecieron. Y entonces el Señor dice en el Salmo 95, últimos versículos: este pueblo divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Ese es el paradero. Ese es el final del desobediente. Ese es el pago, es el salario de la desobediencia. Ellos desobedecieron y quedaron postrados, sepultados en el desierto. Oímos que el Señor viene, como en los días de Noé, cuando nadie obedecía, cuando nadie le ponía atención, porque la prioridad de la humanidad en aquel tiempo eran las cosas materiales, eran las cosas de esta vida, las pertenencias, las posesiones. Por eso el Señor le dice a su iglesia: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que la palabra del Señor nos aconseja, nos habla con respecto a la desobediencia. Dice nada más: qué atrevimiento de aquella gente que al profeta le dijo: eres un mentiroso, mientes Jeremías. No es un atrevimiento. El Espíritu Santo hablaba por la instrumentalidad del profeta y se dieron el lujo de desobedecer varias veces. Así dijo Jehová, dijo el profeta, no lo digo yo, dice. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Pero ellos contestaron: no andaremos. Desperté atalayas para que tocaran la trompeta, para que a verse al sonido de la trompeta mi pueblo obedece, se apercibe. Pero ellos dijeron en coro: no escucharemos. Este fracaso, estos baches donde vamos a decir cayeron los hebreos, son ejemplo viviente para que ninguno de nosotros vaya a caer ahí. Porque el Señor espera mejores cosas de su iglesia, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, porque aquellos no funcionaron. Dice la palabra del Señor en Daniel 9:6: hemos desobedecido a tus profetas, los que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, hablaron a nuestros príncipes y hablaron a nuestros padres y a todas las gentes de la tierra. Hemos obrado impíamente
y nos hemos apartado de tus caminos. Estamos viviendo un tiempo difícil donde ya solamente hay soberbia, hay altivez, y como decíamos ayer, estamos viviendo el crepúsculo del año 2020, y si no vamos a cambiar nuestra manera negativa de ser y vamos a seguir viviendo en las mismas condiciones, entonces no vamos a progresar, no vamos a prosperar. Y está diciendo el siervo de Dios: oh Jehová, ruego te hagas prosperar, pero no mañana ni pasado. Amén, amén. Ruego te hagas prosperar ahora, ahorita, en este momento. ¿Quién desea avanzar? ¿Quién desea progresar? Amén. Gloria a Todos Dios, deseamos aleluya. avanzar, progresar al progreso, al éxito, en el nombre de Jesucristo. Solamente el precio de la obediencia. Oremos, vamos a orar. Después el siervo de Dios, nuestro hermano Elías, tomará el lugar. Padre Santo,